Hola a todos y todas, mi nombre es Yolanda Joy Calvopensis, profesora del Departamento de Filología Española Moderna y Clásica e imparto clases de inglés principalmente en la Facultad de Turismo. Hoy les traigo una experiencia docente que llevé a cabo el curso pasado, el cual consiste en usar WhatsApp para incentivar un trabajo colaborativo y el desarrollo de la destreza de producción escrita. Antes de meterme con la experiencia, una breve introducción. Eh, Creo que es muy diferente la forma de que los alumnos tienen de aprender dentro versus fuera del aula. Aunque es cierto que dentro del aula cada vez hay más cambios y la cosa ha mejorado, el aprendizaje tiende a seguir siendo de tipo más formal o tradicional, donde tenemos el profesor que explica el temario y el estudiante participa de una manera más activa o pasiva dependiendo de su personalidad o del tipo de asignatura, etcétera. En cambio, fuera del aula, el alumnado de hoy en día es muy diferente al que teníamos hace 10, 15 años, porque aprende las cosas de manera diferente y esto incluye que tienen un aprendizaje muy informal y más incidental, gracias a que las actividades que hacen de ocio fuera del aula aprenden, en el caso de idiomas, pues aprenden inglés, francés, alemán o el idioma que sea de manera incidental, sin pretenderlo. Además, tenemos que tener en cuenta su uso constante de las TICs. Aparte de esto, el perfil del alumno universitario ha cambiado y esto es algo que los profesores debemos tener en cuenta porque este alumnado cuando se incorpore al mundo profesional, en la mayoría de los casos sus jefes o compañeros de trabajo van a esperar que sepan poner en práctica algunas destrezas como liderazgo, control de tiempo, destrezas comunicativas e interpersonales e interculturales, así como que tengan algunas características como saber trabajar en equipo, la flexibilidad, la creatividad y el análisis crítico. Bueno, entonces esto me llevó es como el origen de esta experiencia docente, porque intenté buscar una manera de realizar las tres cosas siguientes. Por un lado, introducir lenguaje y aprendizaje más informal al contexto del aula de idiomas, motivar asimismo al alumnado, tanto por un lado porque vamos a usar las nuevas tecnologías, así como buscar un tema que a ellos les interesara y que les pareciera como más auténtico y a la vez incentivar la práctica y el desarrollo de la expresión escrita, el vocabulario específico y algunas de las destrezas blandas que mencioné anteriormente. Entonces, la solución que encontré fue diseñar un proyecto en grupos usando las redes sociales en el aula de idiomas y entonces el objetivo es un primer acercamiento para ver hasta qué punto saben comunicarse informalmente en inglés, más concretamente qué características presentes del lenguaje de las redes sociales saben usar. Bueno, como dije anteriormente, mis estudiantes son de la asignatura Inglés 1 del grado de Turismo del curso pasado y en esta asignatura algunos de los contenidos temáticos más importantes que vemos son los principales servicios turísticos a nivel de alojamiento, transporte, agencias de viaje, aeropuertos o las reservas en hoteles. Entonces, la tarea que les propuse, o como me gusta a mí hablar en mis clases, su misión era llevar a cabo un proyecto en grupos de 3 o 4 personas en los que tenían que diseñar un viaje de ensueño por WhatsApp a través de mensajes escritos y cuando quisieran también podían insertar alguna imagen. El contexto que les di es que habían ganado un premio que consistía en un viaje de ensueño con absolutamente todo incluido y sin ninguna restricción económica, es decir, el viaje de su sueño o el viaje de su vida. Em, Tenían que tomar algún tipo de decisión, como el tipo de vacaciones, el destino, las fechas, la duración o las actividades que iban a hacer allí y, por lo tanto, todo esto estaría relacionado con los contenidos temáticos de la asignatura. En cuanto al análisis de datos, seguí la clasificación de Jamal Kite y Salim en cuanto
a buscar la presencia o ausencia de características lingüísticas comunes en redes sociales. Estos autores distinguen entre tres categorías diferentes. Tenemos por un lado las características morfosintácticas, por otro los fonológicos y por último los code mixing, perdón. Es importante que diga que en este análisis no tuve en cuenta errores de los alumnos con la lengua, es decir, ningún error gramatical, léxico, etcétera. Vale. Generalmente los resultados muestran o indican que estos alumnos usan muchos ejemplos de características, sobre todo morfosintácticas, como vemos ahí encontré un total de 277 y bastantes fonológicas, 45. En cambio no encontré ningún caso de code mixing, lo cual quiere decir que en ningún caso vi cómo cambiaron a sus lenguas maternas. Un poco más de información en cuanto a los diferentes tipos. A nivel morfosintáctico, el, el tipo de característica que más usaron fue la eliminación de los signos de puntuación, 240, sobre todo en cuanto a los puntos, pero también las comas y en algunos casos quitaron las mayúsculas en nombres propios o al inicio de las oraciones y desaparecieron los signos de interrogación. Entonces allí tienen algunos ejemplos. Como my favorite places to visit would be France, Mexico and Egypt, donde faltan las comas y se usan minúsculas en vez de las correspondientes mayúsculas. Más tipos de características menos frecuentes. Tenemos un sobreuso de signos de puntuación, sobre todo de interrogación y exclamación, el uso de algunas contracciones y, por último, la eliminación del sujeto. En cuanto a los fonológicos, sobre todo un sobreuso de sonidos, tanto de consonantes como vocales. Por ejemplo, en perfect vemos ahí cómo se extiende la consonante T. Y menos frecuentes, 12 ejemplos de palabras representadas por letras. Por ejemplo, aquí pues el TBH es to be honest. 10 ejemplos de sustitución de letras por fonemas. See you girls, donde el you está escrito con una letra en vez de... bueno, perdón, con una letra fonema en vez de las letras Y o U, o la sustitución de números por fonemas, como en el caso de great, con el número 8. También encontré algunos ejemplos de otro tipo de lenguaje informal, por ejemplo, en el uso de vocativos como girls o bro, bro de brother, interjecciones como y la repetición o sobre repetición de las mismas palabras, como en el ejemplo de yes, yes, yes. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este estudio, pienso que puedo decir que sin haber recibido ninguna instrucción formal, porque yo no les expliqué en el aula las diferentes características de las redes sociales, pero ellos ya fuera del aula han aprendido bastantes características sobre el lenguaje em, sobre el uso del inglés en las redes sociales, sobre todo cuando miramos a nivel morfológico, entonces la eliminación o sobreuso de signos de puntuación o el sobreuso de sonidos o las letras que representan palabras, entonces han tenido un aprendizaje informal e incidental. También saben utilizar otras formas de lenguaje informal, como los vocativos, las interjecciones, y no utilizan de momento técnicas de code mixing, ni otros como eliminar el sujeto o casi no usan tampoco formas contraídas. Y esto creo que se debe a una influencia de la instrucción formal, porque constantemente le decimos que estas cosas están mal, sobre todo en lo que respecta al lenguaje escrito. Y simplemente unas conclusiones o reflexiones como experiencia docente, veo que han trabajado en equipo, es decir, el trabajo colaborativo, usaron tanto vocabulario específico como lenguaje informal. Creo que fue muy útil y motivador para ellos, pero es verdad que fue limitado, por un lado, por el número de participantes y por otro, por el tiempo de ejecución, porque lo hicieron de manera muy rápida y poco realista. Y por último, evidentemente este tipo de actividad
elicitaba un lenguaje positivo, pero quisiera repetirlo a lo mejor con algún tipo de actividad que requiere el lenguaje más negativo. Entonces, por ello, este curso pretendo a lo mejor repetir la experiencia y em, sí, repetir la experiencia, pero de una manera más gradual. Entonces, tema por tema, irles pidiendo que vayan haciendo cada parte del viaje, desde el alojamiento a el destino, el transporte, etcétera. Bueno, y ya por último, muchas gracias por su atención y estaré encantada de responder alguna pregunta o comentario que tengan. Gracias.